Dragon Ball es una caricatura de los 90 que aún hoy en día continúa con un gran número de seguidores. La historia se basa en el manga del mismo nombre creada por el famoso japonés Akira Toriyama, quien se inspiró en la vieja leyenda china El Rey Mono. El Rey Mono, también conocido como Sun Wukong, es el protagonista de la novela Viaja al Oeste de Hua Chicken y es uno de los personajes más populares de la mitología china. La novela es considerada como una de las 4 novelas clásicas de la literatura china y está basada en la historia real del monje Xuan Zan. Si alguien puede ser tan hábil como para ir y volver por la catarata, le nombraremos nuestro rey. Según la leyenda, el rey mono nació de una roca mítica y fue proclamado rey debido a sus grandes hazañas y habilidades. Un día se dio cuenta de que no viviría para siempre, por lo que inició la búsqueda de inmortalidad. Aunque yo soy feliz, a todos nosotros nos llega el día de envejecer y morir. Su aventura lo lleva a nuevas tierras, a las montañas mágicas, en donde se convirtió en uno de los discípulos del patriarca Tsuhopti. Con él aprendió y dominó rápidamente los poderes transformativos con los que fue capaz de lograr trascender la forma y la existencia de 72 formas diferentes. También aprendió el arte de elevarse hasta las nubes, al ver su maestro que alardeaba de sus habilidades y decidió expulsarlo de la montaña. El rey mono se encontró entonces con la Ruchi Punch, vara mágica perteneciente al rey dragón que permitía controlar al mar y la cual se extendía desde el fondo del mar hacia el cielo y pesaba unos 7000 kilos. La redujo del tamaño de una aguja y se la llevó. Al ver que el rey mono estaba fuera de control, el emperador de Jade, la única autoridad sobre el cielo, el mar y la tierra y del mundo subterráneo, lo invitó a su reino con la oferta de un título. Sin embargo, era una trampa ya que cuando llegó al emperador lo recibió con 10.000 guerreros. El rey mono consiguió vencerlos gracias a que con anterioridad se había comido los melocotones de la inmortalidad de la emperatriz y el elixir de la longevidad del maestro Lao Tzu, lo que lo hizo prácticamente indestructible. Al ver el poder del rey mono, un gran número de guerreros fueron enviados a capturarlo. Cuando lo lograron, el rey mono fue sentenciado a la pena de muerte. Sin embargo, esto no iba a ser tan sencillo, ya que no existía espada que pudiera con él, porque fue arrojado en una frauga sagrada en donde ardió durante 49 días. Pero la frauga no soportó el calor y explotó. El rey mono salió ileso y más enojado que nunca. Al ver que no podían derrotarlo, el emperador decidió pedirle ayuda a Buda, quien retó al rey mono. La prueba consistía en que escapara de un salto de la palma de su mano. Si fallaba, sería exiliado del mundo de los mortales. El rey mono aceptó gustoso con la condición de que si lo lograba, sería nombrado emperador. El rey mono, confiado a sus grandes habilidades, dio el mayor salto que pudo. Durante el trayecto vio 5 enormes pilares y creyó que había llegado al final de los cielos, por lo que decidió escribir en uno de ellos: el gran sabio estuvo aquí. Sin embargo, estaba muy equivocado. Cuando se reunió de nuevo con Buda, quedó sorprendido al darse cuenta que su escritura se encontraba en uno de sus dedos. La cruda verdad lo impactó. No había logrado saltar más allá de la palma de la mano de Buda. Cuando reaccionó y se dio cuenta que había perdido la apuesta, intentó escapar, pero Buda transformó sus enormes dedos en la montaña de los 5 picos y así logró encerrar al rey mono. 500 años después, llegó el rey mono a la oportunidad de reivindicarse cuando Buda lo eligió como protector del monje Xuanzang durante su viaje a India. Es así como inicia la épica historia de Viaje al Oeste.
hasta que se murió. Bueno, ¿quieres reiniciar esta horrible pelea? Para que hayas llorado y me pidieras ese favor. Tu angustia debió ser muy grande, Vegeta. Si entiendo bien, tú no estabas enfadado por la muerte de todos los Saiyajin. Te sentías humillado porque ese sujeto los manipuló a su antojo. No sabes cómo te odiaba. Pero tenías el orgullo de un Saiyajin. Quiero que me des un poco de ese orgullo. Yo soy un Saiyajin criado en la Tierra. Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste. Y también por todos los Namekusein que mataste. Juro que te exterminaré.